Hola hermanos, el día de hoy 15 de mayo del 2026 es viernes de la sexta semana del tiempo de la Pascua. Hoy es día de San Isidro Labrador, claro, y evidentemente en los países donde estamos viviendo los efectos del super niño o del niño Godzilla, como le están llamando, que ya empieza, es una situación, pues nosotros estamos pidiendo que caiga lluvia, porque ahorita casi lo que nos cae es fuego del cielo, oigan, no tienen idea ustedes del calor que está haciendo horrible y el ambiente está poco saludable realmente. Pero bueno, pero entonces, aunque me encantaría, he hablado muchas veces de San Isidro, de todas sus peripecias, este campesino en Mayerit, el actual Madrid, ¿no? Que hace tantísimo bien, ¿no? Fue canonizado bellamente, ¿no? Con un grupito de santos de altísimos quilates, ¿no? Es interesante porque fue canonizado junto con San Ignacio de Loyola, junto con San Felipe Neri, con Santa Teresa de Jesús. Entonces uno diría, bueno, eso se trataba entonces de una persona, si los comparamos, uno dice, bueno, y evidentemente ha ocurrido que a lo largo de la historia incluso se han atrevido a cuestionar la historia de él, que haya existido, y su matrimonio, bueno, todas estas cosas que a veces se hacen. Pero hoy quiero hablarles de una santa francesa muy interesante, casada, que estuvo incluso como religiosa contemplativa, y bueno, hay varias historias con respecto a ella. Se trata de Juana de Lestonac, que nació en Burdeos. Su familia era de alta alcurnia, no se trataba de una mujer cualquiera, evidentemente no era una mujer, como se dice normalmente, una mujer de pueblo. Su papá se llamaba Ricardo Lestonac, y su mamá se llamaba Juana Eiquem. Ahora bien, aquí viene el detalle. El papá era católico, la mamá era calvinista. Fíjense, esto es importante, ¿no? Nace en 1556, por cierto. Es en la época en la que el papá era funcionario real, en la que la Francia se empieza a dividir producto de la lucha entre los hugonotes, los calvinistas franceses y la Iglesia Católica, ¿no? Miren, recibió una muy buena formación. O sea, sus papás se ocuparon de formarla como habían formado a los hermanos, o sea, los varones. Y en esta época es difícil, ¿no? La terminan casando a los 17 años, en 1573, con un tal Gastón de Montferrat. Bueno, fue una excelente mamá, que además le tocó administrar sus posesiones, sus tierras, porque la familia tenía tierras. A ver, algunos de los biógrafos dicen que llegó a tener 8 hijos, otros dicen que 7. Lo digo ahí porque, pues esa es la verdad, eso es lo que aparece en las páginas que tienen que ver con la congregación que ella funda, porque ella funda una compañía de María, porque va a estar muy ligada a ella los jesuitas, entonces la compañía de Jesús, entonces la compañía de María, fíjense ustedes. Resulta que en la página de ellas dice que fueron 7, en otras biografías dice que fueron 8. El asunto es que solamente 5 alcanzaron a llegar a la edad adulta, murieron muy pequeñitos, pues. Y fíjense, parece que fue feliz en su matrimonio, fue una muy buena esposa y queda viuda después de 24 años de matrimonio. Entonces, en 1603 decide ingresar con los fuldenses, que esta es una rama de los cistercienses, y entonces es una regla reformada pues del cister, y ay Dios mío, fue tan riguroso aquello que ella se enfermó. Y entonces decide, mejor, esto no es mi lugar, pero se da cuenta, o sea, hay otros lugares, otras cosas que puede hacer, ¿no? Y sobre todo a ella le preocupa la educación de las mujeres de su tiempo. Cuidado con lo que voy a decirles. Resulta ser que cuando regresa entonces a su casa, eso se llamaba La Motte, se llama el lugar, pues resulta que está sufriendo la peste terriblemente, y entonces cuando ya murió un montón de gente, ¿no? Y entonces ella se dedica a atender
sobre todo a los huérfanos, a los que han quedado pues huérfanos y a las huérfanas. Y de ahí las que le ayudan en esta tarea van a ser luego las primeras de la fundación de la orden religiosa que ella va es la primera orden religiosa dedicada directamente a la educación de las mujeres. Ahí en Francia, en 1607, funda la Compañía de María, que es aprobada por el Papa Pablo V en 1607. Igual. Entonces, ahí se abrirán las primeras escuelas en Burdeos y nada, pues para 1638 ya se aprueba la regla, las constituciones. Si ustedes se fijan en la imagen que tengo atrás, la tengo con el Sagrado Corazón de Jesús, porque había una devoción muy grande, era una mujer contemplativa, siempre atenta, no se dice mucho en las biografías, el tema de la escucha de Dios, el tema del discernimiento, pues sí, estaba acompañada por los jesuitas, era evidente que por ahí podía venir la cosa, ¿no? Muere un 2 de febrero de 1640, y ustedes van a decir, bueno, padre, entonces, ¿por qué la estamos celebrando un 15 de mayo? Por el tema de la fundación, por el tema de la fundación propiamente de la Compañía de María. Y cuando ya ella ya ha fallecido, porque cuando muere creo que dejó 30 casas en Francia, más o menos. Creo que son 30 casas en Francia. Y luego ya más adelante, 10 años más tarde, pues se va a abrir, creo que la primera casa fuera de Francia es ¿cómo se llama? Es en Barcelona. Perdón. La fecha de la canonización de ella fue el 15 de mayo de 1949 y como muere el 2 de febrero, entonces el 2 de febrero es fiesta de la ¿cómo se llama? De la Candelaria, de la presentación del niño en el templo. Y entonces por eso es que se prefiere utilizar como fecha el 15 de mayo, que es la fecha de la canonización. Fue beatificada en 1900, en septiembre de 1900 por el Papa León XIII y fue canonizada, como les digo, en 1949 por el Papa Pío XII. La ocupación de las niñas, de las jóvenes, la educación de ellas sigue siendo tan necesaria. No vivimos un mundo muy machista, muy machista, y ya les digo, es una situación dolorosa. A veces personas que tienen altos cargos en los lugares, hasta incluso en los lugares deportivos, se ponen a ofender a mujeres. Realmente es una situación dolorosa. Bueno, vamos a lo nuestro. Seguimos. Pablo en Corinto. ¿Qué le pasa a Pablo en Corinto? Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos del 9 al 18. En aquellos días Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto, en la que le dijo el Señor: no tengas miedo, habla y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo. Por eso Pablo se quedó allí 1 año y medio, explicándoles la palabra de Dios. Pero cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos de común acuerdo se abalanzaron contra Pablo y lo llevaron hasta el tribunal, donde dijeron: este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra para responder cuando Galión dijo a los judíos: si se tratara de un crimen o de un delito grave, yo los escucharía, como es razón. Pero si la disputa es acerca de palabras o de nombres o de su ley, arréglense ustedes. Y los echó del tribunal. Entonces se apoderaron de Sóstenes, jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal sin que Galión se preocupara en lo más mínimo. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Áquila. En Cencreas se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor que le dice a Pablo: sigue, no te calles. En esta ciudad hay muchos que pertenecen a mi pueblo. Bueno, Pablo pues tiene visiones, ¿no?, del Señor Jesús, las tuvo camino a Damasco, eso está clarísimo, pero esta es importante porque está reafirmando la misión de Pablo en Corinto. Después del fracaso en Atenas, Pablo va a Corinto con una actitud distinta, ¿no? Ayer no lo hemos leído, eso de que Pablo se encuentra a Áquila, a Priscila, que son igual que él curtidores de piel, ¿no? Corinto era la segunda ciudad más importante en el mundo griego, solo que era una ciudad un poco peligrosa porque ahí había mucha prostitución. Era un puerto. Hoy en día, pues era un istmo, se abrió un canal y ahora pues se comunica el Egeo con el Adriático. Bueno,
vamos, no son ni siquiera, pero hacia allá apuntan, ¿no? Porque evidentemente desde la parte este de las islas griegas hasta la parte oeste, digamos. Entonces se abrió ese canal y eso facilita muchísimo hoy en día. Pero en ese tiempo no existía. Entonces por eso era muy importante Corinto, porque tenía puerto en los dos lados. O sea, entonces, donde, ¿cómo les diría? Donde se desembarcaba y luego se cruzaba el istmo, porque no era muy grande, y se llevaba al otro puerto. Entonces se evitaba andar toda una gran vueltona por allá. Pero bueno. Además ahí se desarrollaban los Juegos Ísmicos, pues los Juegos del Istmo, ya de que después de los Juegos Olímpicos eran los más importantes en Grecia. Entonces digo esto porque ese es el ambiente donde Pablo está. Y se queda año y medio, Pablo se quedó en Corinto bastante tiempo, porque en otros lugares se va a quedar un poquito menos, y allí se queda bastante tiempo. Pero claro, los judíos, madre de Dios, los primeros enemigos de la iglesia fueron los judíos. Alguno dirá, todavía hay, padre, algunos enemigos de la iglesia en el mundo judío. Lamentable, ¿no? Y es cierto, lamentable cuando ustedes escuchan algunas reacciones, cuando no deberían. Son los hermanos mayores, así les llamaba San Juan Pablo II, y nosotros tenemos que entender esto. Y una cosa es, cuidado, el gobierno israelita, y otra cosa es el pueblo judío. No confundamos las cosas, ¿verdad? Porque se tiende a hacer eso y eso no es sano. Y evidente, ellos están librando su guerra según su ideología, según su pensamiento. Realmente nosotros lo que queremos es que se termine la guerra, que haya paz. Evidente, tampoco es que vamos a estar a favor de que exterminen al pueblo judío. Tampoco. No. Ahí sí lo sentimos mucho. Eso no, me explico. Y tampoco al pueblo palestino. O sea, es esta tonterita en la que nos quieren poner a cada uno enfrentados por esto. No, pero estos judíos, los de la ciudad de Corinto, se cometieron un error. Se fueron a meter con Galión, y Galión era una persona sumamente inteligente, ¿no? Fíjense que hay algunos relatos que se hacen los historiadores sobre él, que resulta ser que no era un mal gobernador, era un buen gobernador, una persona que se la solía, ¿no? No, hombre, si esto si fuera un delito, pues los escucho, pero esto no es un delito, arréglense ustedes. Y los echó del tribunal, dice el texto. Y el pobre Sóstenes, que luego vamos a aparecer este nombre más adelante en las cartas de Pablo, pues al pobre Sóstenes le cayó, era el jefe de la sinagoga, y entonces el pobre le cayó. Y luego vemos a Pablo que va a Siria, va a Damasco, pues esa es la idea, y al llegar pues se rapa, porque cumpliendo un voto. No sabemos de dónde le salía a Pablo andar un poquito pelado, pelonete, cabeza de cohete, pero bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Eso yo no sé si yo sería capaz. De todas maneras ya me estoy quedando sin pelo, pero igual, Pablo se rapa. Fíjense, ¿por qué cuenta esas cosas el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿Se han puesto a pensar? ¿Por qué, por ejemplo, cuando leamos, se está leyendo en la lectura, en el oficio de lecturas en estos días, Pablo cumpliendo votos en Jerusalén, de hecho 7 días de purificación? Eso es muy propio de la práctica del mundo hebreo, ¿no? Muy propio de la práctica del mundo hebreo. Pablo no dejó de ser judío. No dejó de ser judío, era cristiano, evidente, pero era un judeo cristiano. Y de ahí vendrá que hay muchas cosas en la vida de Pablo que son el reflejo de su formación primera. Vamos al Evangelio. Seguimos en el capítulo 16 de Juan, versículos del 20 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia porque le ha llegado la hora, pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, siguen los relatos de la despedida. Jesús está despidiendo de los apóstoles, a saber qué cara tendrían los apóstoles, porque realmente estaban muy tristes, ¿no? Se les notaba a leguas el dolor, la tristeza, y Jesús lo ha dicho, Jesús les ha dicho: yo sé que tienen tristeza en el corazón, y por eso el anuncio del envío del Espíritu Santo, ¿no? Como el Espíritu Santo, como en este caso, como el garante de, ¿cómo le diríamos esto? De que desaparezca la tristeza, de que desaparezca el sentido de un dolor sin sentido, valga la redundancia. Y Jesús, fíjense, no niega que ustedes estarán tristes, pero se alegrarán. Entonces, es decir, todo esto es fundamental, porque la tristeza no es cristiana. Perdonen que lo diga, la tristeza, en griego se dice klausete, klauso es llorar,
llorar. Entonces, y evidentemente trenesete es lamentarse profundamente, o sea, estarán profundamente dolidos. Y fíjense, hay un amén, amén, lego yumin, o sea, en verdad les digo. O sea, que oti, clausete, kai, trenesete, giméis. Es decir, ustedes giméis, estarán verdaderamente lamentándose, estarán profundamente dolidos, eso es lo que dice. Pero su lipe, su tristeza, se transformará en jara, en alegría. Y ahí ese genes está y llegará a transformarse. Fíjense, que es el tema, ¿no? La tristeza, diría San Agustín, debe verse siempre como algo temporal. La alegría es eterna. La alegría es eterna. Y bueno, evidente, toca cargar la cruz. Pues sí, pero la cruz es el camino hacia la alegría verdadera, hacia la alegría plena. Y pone, fíjense Jesús, el ejemplo del TikTok. Cuidadito que no es TikTok. El TikTok es dar a luz. Es dar a luz, sí. Yo por eso a veces digo. Y claro, la mujer se llena del IP, de dolor, pero porque le ha llegado la hora, y de hecho se dice hora también en griego, ya, pero luego, porque esta tlipsis, acuérdense, esta imagen la hemos escuchado en otro momento, tlipsis, la angustia, la tribulación, pero esto después pasa. Todo esto pasa porque NT, antroposeiston cosmón, porque ha traído un hombre al mundo. Qué bonito. ¿Ya? La imagen es bonita. Debemos vivir la experiencia de la fe como un parto. Sí, hay una tribulación, hay que luchar, este es un presente difícil, pero tenemos que perseverar para alcanzar la vida verdadera, ¿no? Y por eso, ustedes están tristes, pero me volverán a ver. Y aquí el verbo es opsomai, opsomaimas, es decir, me volverán a ver, palin opsomaimas, palin de opsomaimas, me volverán a ver, y su corazón se alegrará. Acuérdense, Jesús ha hablado de la tristeza del corazón, ahora habla de la alegría del corazón. Y nadie les podrá y nadie les podrá quitar esa alegría. Qué bonito, es un canto de esperanza al final. En aquel día ya no me van a erotecete, ya no me van a preguntar más, ya no va a haber nada. Y fíjense, nosotros leemos hasta el inicio, aquel día no me preguntarán nada, pero falta de ese versículo 23, lo que pidan a mi Padre, al Padre en mi nombre, Él se los concederá. No lo leemos litúrgicamente, no lo leemos en este momento, pero eso es lo que dice, para decir el versículo por completo. Bueno, ¿qué sacamos de todo esto? Fíjense, evidentemente, hablemos de una tristeza que se vive en el presente, pero que en el fondo es un dolor fecundo, no es un dolor que va a producir la alegría definitiva. Y por eso prepara ya la actitud, es decir, la tristeza se debe transformar en alegría, la lipe en jara, en alegría, porque, y fíjense, la imagen de mujer que va a dar a luz, podríamos tomarlo como un nuevo nacimiento, ¿no? O sea, también nosotros estamos llamados a nacer de nuevo por la acción del Espíritu en nosotros. Bueno, les invito a hacer oración, en este caso es el Salmo 46. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Él nos somete los pueblos y nos juzga las naciones. Él nos escogió por heredad suya, gloria de Jacob su amado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad para nuestro Rey, tocad. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga Dios por intercesión de San Isidro Labrador y de Santa Juana Lestonac, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz viernes para todos. Y sí, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.